Y además la prepa 4 en ese momento tenía un área verde hacia abajo que le llamábamos el revolcadero, no diré por qué, ¿no? Se Y caía uno, se entonces se caía uno, revolcaba y ajá. sí, sí, por eso. Camaradas de Toluca de mis amores, ya estamos de vuelta aquí en esta segunda parte con nuestra invitada de lujo en este Museo del Alfeñique con Dani Medina. Ya hicimos un recorrido muy rápido sobre los primeros años, sobre todo en la parte formativa. Empiezan los cambios, Dani, ¿no? Terminas la secundaria, el nivel básico, esa edad donde uno despierta en todos sentidos, empieza uno a ver las cosas de manera distinta. Entiendo, porque así me lo platicaste, estudias en la prepa 4, Ujú. una prepa también de mucha tradición en la ciudad, que si bien es cierto, atiende o responde la demanda de la gente de la zona, pues Ujú. también habrá que decir que la prepa 4 con el lenguaje actual tenía más fama o tiene más fama de fifí que de Sí, chaira, ¿no? ¿Cómo, sí. cómo es esa llegada de Dani a prepa 4? Platícanos. Pues ahí comenzó a hacer un choque, o sea, yo amé estar en la prepa 4, fue una de mis épocas más felices, pero sí había cierto choque porque sí había mucha gente fifi, yo no me considero, no, o sea, yo siempre he sido como muy idealista, mis papás siempre han sido medio rojillos, en la casa hay un cuadro enorme del Che Guevara, por ejemplo, ¿no? Pero sí notaba ciertas diferencias con ellos y conmigo respecto a eso, ¿no? De repente era criticada porque me sentaba a leer en la esquinita de la prepa y los demás no hacían eso, pero fue una época muy feliz, muy, muy libre también. Ya nos platicaste de tus buenas prácticas académicas de la secundaria que le llamabas días de pinta. Sí. ¿También hubo pintas en la prepa? Pues sí, pero en la prepa ya es distinto, ¿no? Porque pues las puertas están abiertas todo el día, no hay problema, no te tienes que esconder para irte. Sí había, pero ya no eran tan seguido, por Ya no ejemplo. había tanta adrenalina Sí, tampoco, ¿no? sí, y además la prepa 4 en ese momento tenía un área verde hacia abajo que le llamábamos el revolcadero, no diré por qué, ¿no? Se Y caía uno, se entonces se caía uno, revolcaba y sí, ajá. sí, por eso. Y era muy común que lleváramos hamacas y nos fuéramos ahí a las hamacas a leer, a platicar. Había muchos que llevaban guitarra y nos íbamos justo a esa zona y era como el espacio donde nos íbamos de pinta dentro de la prepa. Muy bien, Dani. Esta visión que hoy has plasmado en tu actividad, en tu activismo, en la forma en cómo te expresas de la sociedad en la actualidad, esa, Dani, ubicas en qué momento o etapa despierta, crece, se consolida, cuándo te nace esa necesidad de empezar a fijar postura, a opinar en lo público. ¿Dónde está esa primera etapa, Dani? Yo creo que desde la primaria, yo creo, en casa siempre fuimos muy libres en expresarnos, en hacer las cosas. En casa de mis abuelos había un librero enorme del que me robaba todos los libros que podía. Entonces siempre tuve la necesidad de aprender y de hablar de lo que hacía y de lo que aprendía y mis papás eran muy libres para eso. Y pues sí, les digo, mis papás tenían alma rojilla, tienen alma rojilla, entonces nunca me dijeron no lo digas, no lo hables, no para nada, siempre hubo mucha libertad. Pero ya en la secundaria y en la prepa fue cuando comencé a hablar más, a hacer más, a escribir mucho, por ejemplo, y a mostrar lo que escribía y era más notorio que tenía una mentalidad rebelde y muy inquieta. Uh-huh. Ahora, esta parte desde la primaria nos lo has compartido, esta concepción de la libertad y del ejercicio libertario del uso del espacio abierto, del espacio público. Eh, Vamos a tratar un poco como de etiquetar el espacio público. Uh-huh. En algún momento, o tú podrías ubicar algún lugar de la ciudad que pudiera etiquetarse como tu refugio, algún lugar favorito donde te gusta ir a leer, a platicar, a caminar, a sentirte así como en un refugio. Sobre el Lerdo hay un callejón que en algún momento estuvo lleno de murales de grafiteros que iban ahí. Hay una fuente al fondo, no sé bien cómo se llama ese callejón, nunca supe el nombre, pero ahí era donde más iba con mis amigos, era porque como no es tan visible, era el lugar donde llegábamos y poníamos nuestros Wallmans en ese momento y leíamos y nos sentábamos a hablar, ese era nuestro refugio. Y encontraste al refugio un lugar así como para divertirse, gritar, correr,
¿qué espacio le pondrías esa etiqueta? Yo creo que el Parque Vicente Guerrero. Ajá. Okay. Sí, pues estaba muy cerca de mi primaria y de la prepa 4, entonces ahí íbamos muy seguido a correr. Ajá. Y también el Calvario que en ese momento estaba muy abandonado, era el lugar donde íbamos pues sí, a correr, a hacer mucho relajo, y se sabía que el Calvario era para eso, ¿no? También. Sí. Sí. Hay malas lenguas y malos recuerdos que dicen que también era para otras cosas, y es para otras cosas, pero un día vamos a hacer el estudio antropológico del Calvario que ha llenado de riqueza a nuestra ciudad, Dani. Muy bien, pues vamos a dar por culminada esta segunda parte de la entrevista. Yo les pido que nos mantengamos atentos y regresamos.